Buenas tardes, nuevamente queridos alumnos. Estamos retomando la segunda parte de la clase correspondiente a la unidad de patología del hombro. Bien, bueno, en la primera clase hemos hecho primero un repaso de la anatomía y la biomecánica relevante para comprender la patología y el tratamiento del hombro. Y luego hicimos también una suerte de repaso por los rasgos clínicos principales de los cuadros clínicos más comunes por los cuales los pacientes nos consultan, como para tener los fundamentos teóricos para diferenciar entre un paciente y otro. Bien, con lo que vamos a continuar ahora es con algunas herramientas de evaluación. Fíjense que dice evaluación general, porque justamente vamos a ver mediciones, ¿no es cierto? Evaluaciones que podemos aplicar en cualquier paciente independientemente del cuadro clínico por el cual esté doliendo su hombro. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con algunos de estos puntos. El primero es el dolor. Bien, como ustedes saben, el dolor es un síntoma multidimensional. ¿Qué significa esto? Que respecto al dolor, uno como profesional puede recabar diferentes tipos de datos respecto de este síntoma. Puede hablar, por ejemplo, de momento de inicio del dolor, puede hablar, por ejemplo, de qué ritmo tiene el dolor a lo largo del día, si es mayor a la mañana, si es mayor a la tarde, a la noche, si, por ejemplo, el dolor aumenta con la actividad o aumenta con el reposo, cómo cambia con la medicación, un montón de cosas, ¿no es cierto? Que, por supuesto, todas son importantes para entender bien por lo que está atravesando un paciente determinado. Pero una de las cuestiones que por ahí más, quizás más por costumbre se registran al momento de evaluar el dolor es la intensidad. Bien, la intensidad del dolor se mide por convención, internacional, con escalas que intentan de alguna manera ponerle un valor a este síntoma, que es un síntoma, por supuesto, subjetivo. Bien, ahí se grafica. A la izquierda podemos ver estas representaciones del cuerpo humano, donde, por ejemplo, le podemos pedir al paciente que dibuje cómo se distribuye su dolor a lo largo del hombro, ya sea en la cara anterior, referido al brazo, o en la cara posterior, referido también al brazo, o hacia otra parte de la cintura escapular. Bien, y a la derecha vemos estas escalas para registrar lo que es la intensidad del dolor. Todas estas escalas están validadas, cualquiera puede ser utilizada para registrar esta dimensión del dolor, que es la intensidad, pero quizás las más utilizadas son las dos de abajo. La del medio, que es la escala numérica, que va de 0 a 10 y tiene numeración intermedia, o sea, son 11 puntos posibles. Bien, el 0 correspondería al no dolor, el 5 a un dolor moderado y el 10 al peor dolor posible. Y la otra escala es la escala análoga visual, que no está numerada y simplemente tiene en un extremo el no dolor, es decir, lo que elegiría un paciente asintomático, ¿bien? Y de otro lado, en otro extremo, el dolor, el peor dolor que uno se puede imaginar. ¿Ok? Como decía antes, las dos están validadas, son confiables para uso clínico, ¿sí? Una diferencia que por ahí, o una ventaja que establecen algunos autores respecto de la escala numérica, es que es más aplicable para pacientes con algún déficit cognitivo. Bien, imagínense que uno está pidiendo a un paciente que de alguna manera transforme, ¿no es cierto?, o traduzca este síntoma subjetivo en un número. Eso parece mentira, ¿no es cierto? No es fácil de comprender para muchas personas. De hecho, en realidad es muy cuestionable, pero bueno, para muchas personas es difícil de manejar, y puntualmente para estos pacientes que tienen alguna alteración cognitiva, como por ejemplo un paciente quizás mayor de 70 años, ¿okay?, que tiene un desgarro masivo del manguito rotador y mucho dolor y disfunción, quizás no es tan fácil comprender cómo valorar su dolor en esta línea recta. Estamos entonces, el hecho de contar con números intermedios, si uno le explica bien cuál es la intención de la escala, el paciente se puede identificar con alguno de estos números intermedios. Bien, es solamente una aclaración
Pero repetimos, cualquiera de las dos están validadas para uso clínico. La escala análoga visual puede estar disponible en forma de una regla con un cursor, o simplemente ustedes la pueden tener incluida dentro de su dentro de su historia clínica ya graficada, para que el paciente marque dónde corresponde y ustedes después miden con una regla. Bien, continuamos. Acá lo que se ve a la izquierda sería una representación, física de la escala análoga visual con una regla que tiene un cursor que se desplaza. Bien, esto viene justamente patrocinado por un laboratorio. Otra forma de medir una característica del dolor, una dimensión, es lo que se conoce como el nivel de irritabilidad. Bien, o más específicamente, el umbral de dolor a la presión. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Si pensamos en un tejido, en una estructura del hombro, o el hombro en general como complejo articular, si está atravesando un proceso doloroso, más agudo o más crónico, en alguna medida puede estar afectado su nivel de irritabilidad, es decir, puede estar sensibilizado. ¿Ok? Y una forma de valorar, de medir este nivel de irritabilidad, este nivel de sensibilización, es justamente con un algómetro de presión que mide esta variable que es el umbral de dolor de la presión. Es decir, qué nivel de presión tolera una parte, en este caso del hombro, aplicado con este aparato sobre esta punta de goma, hasta reproducir el primer dolor. ¿Bien? Es decir, se va aplicando presión constantemente sobre el punto a evaluar, y esta aguja se va a mover desde el punto 0 hacia progresivamente hacia valores superiores, y cuando el paciente refiere su primer dolor, se retrae el algómetro y esto deja marcado en qué valor de presión apareció el primer dolor. Bien, eso es el umbral de dolor a la presión. Y es una medida clínicamente bastante interesante para poder ser medida. Sería aconsejable que el día de mañana, si ustedes se dedican al tratamiento de dolor crónico, que cuenten con esta herramienta, porque uno después puede, con un tratamiento bien dirigido, obtener cambios rápidos en esa variable, es decir, que el paciente puede experimentar objetivamente que un tratamiento de ustedes le produjo un rápido incremento en el umbral tolerado. Y eso al paciente le genera mucha confianza con el kinesiólogo con el cual se está tratando. Bien, continuamos. Refuerzo la idea de que cualquier duda que tengan con respecto a cualquier punto o contenido de estas clases podrán ser formuladas en el foro que abrimos para tales fines. Bien, otro punto, una vez que uno terminó de interrogar al paciente, bien, hizo algunas mediciones quizás de dolor, como vimos recién, es la observación. La observación se realiza, por supuesto, con el paciente con el torso desnudo, y en algunos pacientes no será una herramienta importante para ya obtener conclusiones respecto de lo que le pasa a este paciente. ¿Sí? Si observamos la imagen de la izquierda, evidentemente es un paciente añoso, ¿sí? Que si nos consultara, por ejemplo, por dolor en cara anteroexterna del hombro, que se refiere al brazo, muy probablemente estemos ante un paciente que tiene una patología del manguito rotador. Y como tiene quizás unos 60 y pico, 70 años, seguramente esté en la etapa 3 de NIR y tenga ya rupturas completas en su manguito rotador en cuanto a la profundidad y masivas en cuanto a la extensión de este desgarro. Recuerden que una ruptura masiva es aquella que supera los 5 centímetros en longitud dentro de este continuo de conectivo que es el manguito rotador, o también se aceptan que las rupturas de 2 o más tendones también son rupturas masivas. Bien, seguramente que este paciente, fíjense cómo se marca la profundidad de la fosa supraespinosa y la infraespinosa, es decir, presenta atrofia a ese nivel, que se nomenclan, repito, como atrofia en la fosa supraespinosa y atrofia en la fosa infraespinosa, seguramente por el desuso del hombro y por los cambios intrínsecos en el tejido muscular. ¿Sí? Cuando la patología del manguito rotador avanza a medida que pasa el tiempo, los músculos, como ya vimos en tercer año, sufren un proceso de infiltración grasa y atrofia. ¿Sí?
llega a un punto difícil de determinar que esa infiltración grasa y atrofia es irreversible y bueno, estos pacientes ya los cirujanos no los quieren operar porque no saben si realmente la reparación que hagan en el manguito rotador va a ser funcional, ¿sí? Es decir, si por más que reparen los tendones del manguito rotador, el paciente va a ser capaz de levantar el brazo de forma, con un nivel de función aceptable, ¿sí? Lo que se ve adelante también es una atrofia más selectiva del deltoides anterior. Habrá que ver, bueno, por supuesto, qué habrá pasado a este paciente. Y también imaginemos que acá hubo una lesión en la articulación acromioclavicular. Esta clavícula la veríamos elevada en caso de una lesión grado 2 o grado 3 de dicha articulación, ¿sí? Continuamos. También con la observación, por ejemplo, en este hombro izquierdo de una mujer también añosa, probablemente haya sufrido alguna ruptura aguda en el manguito rotador, ¿sí? O alguna fractura, quizás, estreno proximal de húmero, habría que ver, pero ya tiene cambios en la coloración. Este paciente tiene un signo característico patognomónico de la ruptura de la porción larga del bíceps que se denomina signo de Popeye. Bien, el signo de Popeye aparece bajo dos circunstancias: por la ruptura espontánea, ¿no?, generalmente degenerativa, de la porción larga del bíceps como parte del proceso degenerativo del hombro, o aparece de forma iatrogénica cuando el cirujano decide realizar una tenotomía de la porción larga del bíceps si está seguro de que esa estructura es fuente de dolor en un paciente añoso. Entonces genera una ruptura, bien, con intenciones terapéuticas de ese tendón, y en ambas condiciones, digamos, en ambos casos, lo que sucede es que el vientre muscular del bíceps cae, generando este abultamiento en la parte distal del brazo. Se llama signo de Popeye, recuérdenlo. Bien. La palpación es otra herramienta fundamental, ¿sí?, que como kinesiólogos deberíamos tener bien desarrollada. Acá se muestran algunos ejemplos donde la palpación puede generar una información relativamente valiosa. A la izquierda vemos, por ejemplo, una palpación indirecta de la región subacromial, más en la parte posterior externa. Y acá vemos, esto sí es más importante, esto tiene valor diagnóstico, dijimos la clase pasada, en aquellos pacientes que han tenido una lesión acromioclavicular grado 1, donde no se ve la luxación de la clavícula y se mantiene la alineación, y uno puede con la palpación identificar que hubo una lesión a ese nivel. ¿Correcto? Y definitivamente una de las cosas más importantes que podemos evaluar como kinesiólogos son la presencia de puntos gatillos miofaciales. Bien, estos puntos gatillos se pueden alojar en cualquiera de los músculos que conforman el manguito rotador y la cintura escapular, y son muy valiosos, es decir, su identificación es de gran valor clínico porque pueden reproducir muy fielmente el dolor que tiene el paciente. ¿Estamos? Es decir, uno, por ejemplo, puede encontrar un punto gatillo en el infraespinoso, cerca del borde medial de la escápula, y al ser palpado este punto gatillo activo, el paciente en ese mismo momento dice: ese es mi dolor, ese es el dolor que me despierta de noche, ese es mi dolor. Bien, es decir, la palpación puede ser dolorosa en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Solo será relevante en cualquier paciente, en cualquier cuadro clínico, cuando la palpación de cierta estructura evoca el síntoma del paciente. Ahí es cuando la palpación tiene una relevancia fundamental. En estos casos, los puntos gatillos activos están presentes en el infraespinoso, en el redondo menor, en el supraespinoso, también en el subescapular, bien, y como decía recién, evocan el síntoma del paciente, y por lo tanto uno ya sabe qué puntos ir a trabajar después con técnicas miofaciales que son muy bien aceptadas por el paciente, son muy agradecidas porque si están bien dirigidas, el paciente siente un alivio casi inmediato y significativo. Bien, y recuperan la posibilidad de dormir muchas veces, lo cual se los va a agradecer de por vida. Bien, bueno, la habilidad palpatoria de puntos gatillos ustedes la van a aprender técnicamente en la materia que tienen para dicho propósito, que es técnicas kinésicas 3. Continuamos y llegamos a un punto crucial, fundamental, clave en lo que es la evaluación de pacientes con dolor de hombro,
que es la evaluación del movimiento de la función escapular, o también podemos decir la evaluación de la disquinesia escapular. Bien, acá me va a valer tanto del paint como del apunte que tengo ya abierto para que veamos algunas cositas de este tema, para dejar las cosas bien claras. Bien, como hablamos la clase pasada, los autores que hicieron las primeras descripciones de la disquinesia escapular fueron Kibler y Burkhardt, y bien dijimos que algunas de sus descripciones aún son vigentes y otras no. Una de las que no es vigente es el método que estos autores propusieron para evaluar la escápula, que es el método de 4 tipos. Así lo van a encontrar en el apunte, vamos a verlo rápidamente. Aclaro que esto que ustedes ven acá, evaluación de la disquinesia escapular, se encuentra dentro del apartado de patología del manguito rotador, pero en realidad corresponde a la evaluación de cualquier paciente con problemas en el hombro. ¿Sí? Cualquier paciente, repito, con problemas en el hombro merece que se le evalúe la presencia o la función escapular, mejor dicho. Entonces, como decía recién, Kibler y Burkhardt definieron 4 tipos de movimiento escapular y hablaron de una disquinesis tipo 1, tipo 2 o tipo 3. ¿Sí? ¿Qué decían? La disquinesis tipo 1 se denomina así cuando se observa una prominencia del ángulo inferior de la escápula. Bien, podría ser este caso. Bien, al intento de pedir al paciente que haga un push-up contra la pared o que eleve el brazo, se observa para Kibler una prominencia del ángulo inferior. Esto indica que la escápula se encuentra o adopta una posición y un movimiento de volteo anterior, y para Kibler eso era una escápula tipo 1. Bien. En cambio, la disquinesia tipo 2 para Kibler es una prominencia de todo el borde medial, como se ve en esta paciente. Y la tipo 3, menos común, es la prominencia del ángulo superior interno de la escápula de manera exclusiva, un patrón de movimiento aberrante mucho menos común. ¿Sí? Entonces, fíjense que estos autores hicieron esta descripción y también describieron cuáles eran los músculos que estaban acortados, cuáles estaban debilitados o inhibidos. Esto ha perdido vigencia y no es necesario que lo estudien de memoria, simplemente léanlo, pero no se les va a exigir que lo recuerden de memoria porque esto sí que ha perdido vigencia. Bien, en la actualidad se considera que o hay disquinesia o no hay disquinesia, y se acepta comúnmente que el desbalance muscular es casi de manera exclusiva de una hiperactividad del trapecio superior y una disminución en la actividad del serratodo anterior y o trapecio inferior. Bien, se puede sumar a esto un acortamiento de la pared anterior, puntualmente o más comúnmente del pectoral menor, pero no siempre está. Bien, entonces, ¿por qué perdió vigencia este método de 4 tipos de Kibler? Para empezar, estos autores suponían o asumían que el hombro asintomático contralateral no debía tener disquinesia. Es decir, supongamos en este paciente supongamos que tuviese su hombro derecho sintomático, doloroso. Para Kibler, la disquinesia debería estar en este hombro, y este hombro que no tiene dolor debería tener un movimiento normal, es decir, una escápula con un movimiento armónico, bien pegada al tórax, sin presencia de aleteos ni disritmias. Bien, eso, digamos, fue una de las principales críticas al método, porque todos sabemos que las personas asintomáticas también pueden tener disquinesia escapular. ¿Estamos? Ese fue un punto importante. Y otro punto importante que hizo que su método no trascienda en el tiempo fue que producía una alta variabilidad entre observadores. Es decir, un evaluador puede clasificar esta escápula como tipo 1 y otro evaluador como una escápula tipo 2. Bien, o sea, tiene bajo acuerdo entre evaluadores, o dicho de otra manera, baja confiabilidad interobservador. Bien, entonces, para solventar estas desventajas, unos años después, Tim Uhl, que es otro kinesiólogo que trabaja junto con Kibler, propuso un método más sencillo. Bien, que es el método sí-no. Ustedes lo tienen en el apunte, lo tienen mencionado.
pero no tiene la descripción, con lo cual vamos a hacer acá para que quede bien claro, ¿sí? Acá se ve en qué consiste el método si no. Este autor, Tim Uhl, simplemente dijo: no importa qué parte de la escápula sobresalga, si es el ángulo inferior, si es el borde medial, si sobresale algo, si la escápula se mueve de forma aberrante, anormal, hay disquinesia. Es decir, los tipos 1, 2 y 3 de Kibler se reúnen bajo un sí. ¿Bien? Y si en cambio vemos que la escápula se mueve armónicamente, bien, no hace una elevación prematura, no hay ningún aleteo y la escápula se mueve coordinadamente y rítmicamente y suavemente, bien pegada al tórax, eso es un no. ¿Ok? Tanto en el ascenso como en el descenso se deben observar la anormalidad o la normalidad del movimiento escapular. Entonces, ¿cuáles son los puntos fundamentales de este método si no? Recuerdo que esto no está en el apunte, así que cópienlo en su carpeta para no olvidarse de estudiarlo a la hora del final o del parcial. El paciente se encuentra, por supuesto, con el torso desnudo si es varón y con alguna ropa interior adecuada si es mujer. Bien, el evaluador se encuentra por detrás del paciente, esto cada vez más duro, ¿no es cierto?, para ver la escápula. Y este test se hace con una carga externa agregada. Si el paciente pesa menos de 68 kilos, se le da 1.25 kilogramos. Bien, a una mancuerna pequeña u otra cosa que le genere esta carga al brazo. Y si pesa más de 68 kilogramos, se le dan 2 kilos y medio de carga. ¿Ok? Se le pide al paciente que haga alternativas, se puede hacer de forma alternativa, o sea, alternada, primero un brazo y después el otro, o algunos prefieren hacerlo con los dos brazos al mismo tiempo. ¿Sí? Nosotros lo aplicamos con un brazo a la vez porque justamente muchos pacientes que tienen dolor de hombro realizan movimientos de sobreuso de un solo lado. Bien, entonces a nuestro criterio conviene evaluar una escápula, es decir, un brazo y después el otro. Entonces, se le pide al paciente que haga 5 movimientos de abducción, es decir, en el plano puro de abducción, no en plano escapular, y luego 5 movimientos de flexión con un brazo. Y luego que repita lo mismo, 5 movimientos de abducción y 5 de flexión con el otro brazo. Cada movimiento de ascenso y cada movimiento de descenso, como figura acá, debe ser realizado con 3 segundos, es decir, más o menos lentamente. Repito, tanto al ascender como al descender del brazo. Se tiene que ser un poco lento. Cada escápula se evalúa independientemente, bien, e independientemente de la presencia de dolor o no. Por supuesto que la escápula que más consideraremos, ¿no es cierto?, es la escápula del lado doloroso, pero se evalúan las dos. Y lo que se toma como anormalidad es la elevación prematura en el ascenso, es decir, que al momento de elevar el brazo el paciente rápidamente eleve la escápula, bien, o también que al momento de descender el brazo la escápula se derrumbe bruscamente. Eso se llaman disritmias. Disritmias, y es una forma de anormalidad. La otra forma de anormalidad son los aleteos, es decir, la prominencia generalmente o del ángulo inferior o del borde vertebral, o ambos juntos. Bien, que acuérdense que eso indicaría una escápula en volteo anterior y rotación interna. Bien.